Bienvenidos esta noche al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de educación. Estamos próximos ya a volver a clases en el sistema educativo público. Hay algunas escuelas experimentales que de hecho ya están con el inicio de clases, pero el grueso vendrá en los próximos días. Es un año político, hay un límite para terminar el año lectivo. Noviembre 20 por tarde deberá haber cerrado este año con grandes retos. ¿Cuáles son las transformaciones que se deben promover para que la clase política entienda que la educación sí es prioridad? Porque siempre nos dicen lo mismo, pero cuando revisamos todos los procesos de transformación, seguimos igual o peor que hace muchos años atrás. Y nuestros vecinos son un ejemplo de una verdadera transformación. Miremos El Salvador. Y si vamos a Costa Rica, es un proceso para mucho tiempo en Honduras. Nuestros invitados de hoy, dos hombres de academia, formados en la educación pública. Eso es un éxito de la experiencia que ellos han tomado. El exsecretario de Estado en el despacho de Educación, Marlon Escoto Valerio, y el doctor Darío Cruz, vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional, y un invitado que tendremos para nuestro cara a cara. ¿Qué cambios se deben impulsar para un verdadero proceso de cambio? Doctor Escoto, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a este espacio para compartir reflexiones siempre alrededor de los grandes desafíos del sistema educativo hondureño, que lamentablemente durante la pandemia sufrió una interrupción de 2 años, prácticamente estuvo apagado el sistema educativo, y post pandemia sería el 4.º año de trabajo presencial y el 4.º año del actual gobierno, y no ha conseguido lamentablemente estabilizar los indicadores que al menos teníamos antes de la pandemia, por varias razones. Una, porque la recuperación siempre requiere más tiempo. Recuperar matrícula, por ejemplo, va a requerir más tiempo, y otros fenómenos que se van sumando. El desaliento de la población alrededor de la educación es algo que estamos viviendo. La desconexión que se está dando, por ejemplo, entre la secundaria y la educación superior pública principalmente, es otro fenómeno. Y a pesar de que en algunos lugares hay oferta educativa, hay centros de educación media, incluso ahora en las aldeas, aun cuando esa oferta está ahí, la gente no está llegando. Entonces, antes la condición socioeconómica y la falta de oferta educativa eran los dos grandes desafíos. Ahora hay un tercer desafío: cómo convencer nuevamente a las familias que educar merece la pena, que educar es una herencia, es un legado, es un esfuerzo que una familia puede hacer y dejarle a un hijo, principalmente cuando llegan al tercer ciclo, 9º grado, en la secundaria, y también hacia la educación superior. En un país con alta desigualdad social, para muchas familias el mayor esfuerzo estuvo enfocado en educar. Hoy este convencimiento que tuvimos siempre no está tan claro, y hay que volver a trabajar para decirle al joven por qué debe ir a la secundaria, qué secundaria hacer. Entonces tenemos una oferta que no está siendo aprovechada. Hay centros de secundaria que han perdido el 40% de su matrícula, y también la educación superior se ve limitada en el caso de la educación superior pública, porque al graduar menos de secundaria pública llegan menos a tocar la puerta de educación superior. Y como tenemos una sociedad joven, tenemos que educarla, porque luego esta sociedad se convertirá poco a poco en una sociedad de personas adultas, y si no se formaron, si no tuvieron un empleo y no tuvieron un ingreso y no hicieron aporte a la sociedad, a la seguridad social,
entonces de adultos, esta sociedad será una carga para el Estado mayor a la que tenemos en este momento. Entonces educar es una decisión de país, es una decisión de Estado, no solo es responsabilidad de la Secretaría de Educación, hay múltiples actores que deben conjugarse y como usted decía, si hubiese un interés y una prioridad por la educación en los tomadores de decisiones, en las últimas horas que se discutió y aprobó el presupuesto del Estado, no se incluyó, por ejemplo, la adquisición de textos. 350 millones de lempiras para adquirir textos que desde 2017 no se hacen entregas significativas en la escuela. Sí se incluyó la mejora del salario de los profesores, que es importante, aunque la competitividad salarial del profesor que ingresa, por ejemplo, a la educación básica, se ha reducido en comparación a otras profesiones. De un profesor que ingresa a la educación básica actualmente tiene un salario menor que alguien que ingresa a la policía, alguien que ingresa a los bomberos, alguien que trabaja en una maquila. Tiene otras prebendas, pero la competitividad salarial de entrada ha disminuido. Y con el aumento que sí se incluyó en el presupuesto, ¿se equipara o van a continuar con ese déficit? Todavía, los docentes, pero que debemos decir, si se logra incentivar bien a un docente con un ingreso adecuado a las necesidades del país, pues este es un primer gran paso. Insisto, para esa clase política que dice que la educación es prioridad, pero aquí está el reflejo, lo que usted nos dice. La bancada liberal llegó incluso a proponer un fondo de 500 millones para esto de los textos. Bueno, era casi imposible, porque si no quisieron ni 350, pensar en un incremento de 150 más, desde ahí ya tenían una dificultad que no debería ser así, doctor. Efectivamente, la competitividad docente no se corrige, ni se mejora, ni vuelve a ser competitiva con otras profesiones con 1.000 o 2.000 lempiras. Un profesor que ingresa a la educación básica ingresa con 13.000, 14.000 lempiras, mientras que las otras profesiones están ingresando con 17.000 lempiras. Una persona en las maquilas obtiene al final del mes 16, 17.000 lempiras de ingreso. Incluso otros profesionales de la medicina, como la enfermería, son más competitivas que el ingreso. Sin docentes no se puede hablar de sistemas educativos. Sin docentes competitivos, menos. Esta solo es la arista salarial laboral. Luego viene la actualización, su formación, su actualización, su permanencia. Y si estamos dispuestos a entrar a estos nuevos desafíos, como la pérdida de la matrícula, para utilizar algunos números, en algún momento Honduras tuvo una relación de 35 estudiantes por cada profesor. Esa relación es menor, han ingresado más profesores al sistema educativo y tenemos menos estudiantes. Llegamos a tener 2.100.000 escolares hasta secundaria, hoy tenemos 1.800.000. Entonces tenemos 300.000 menos y 12.000 profesores más. Entonces, cuando hacemos el análisis general, creemos que a veces necesitamos recursos, y sí necesitamos recursos, necesitamos profesores, y sí los necesitamos, pero también tiene que ver con la administración de los recursos que tenemos. Si se agregaron 2.000 millones para sueldos y salarios, está bien, para este presupuesto, pero necesitamos agregar recursos para adquirir los textos, porque en orden de prioridad, para que funcione una escuela, un centro educativo, el primero es el profesor, el segundo son los textos, y luego está la logística y la infraestructura. Y en esto, doctor Darío Cruz, hay otro punto fundamental que agrega el doctor Joto: infraestructura. Mejora dentro de un sistema donde la unidocencia sigue dejándonos esa factura. Decía el exministro, es que no están llegando, la opción está ahí, pero muchas veces no se llega por falta de un buen incentivo y otras veces
es por razones que ya todos sabemos de economía. Pero ¿se puede revertir eso? Yo digo que sí. Sí se pueden hacer algunas transformaciones. Yo pongo como de punto de partida, por ejemplo, que el doctor Escoto fue secretario de Educación. La diferencia es aunar esfuerzos conjuntos, no que hablemos para distintas direcciones, porque a veces se plantea en un momento un pacto por la educación, pacto que no se logró porque eso es lo que han logrado otros estados. Indistintamente del partido que gobierne y del color que sea y la ideología que sea, la educación es una prioridad para la sociedad y para todos. Ese es un punto de partida. Otra de las transformaciones, lo comentábamos, hay 4.000 escuelas unidocentes y 2.000 bidocentes. Eso significa que un solo maestro está atendiendo todas las especialidades. Posiblemente, de ahí nos explicamos que matemática le puede impartir a los 6 grados de primero a sexto. También lo hace un esfuerzo enorme. ¿Cuánto tiempo le dedica por estudiante? ¿Cuál es la calidad? Él es, vamos a suponer que es graduado de educación básica de la universidad. Él maneja muy bien algunas áreas curriculares, pero otras no es su expertise y por lo tanto es empírico en mucho de lo que está formando. Y eso a la larga tiene, cuando va a séptimo, que es el salto que hay que dar para el tercer ciclo, entra en otro tipo de competencia, en otro tipo de conocimiento. Hay profesores especialistas, no trae la base en el sustento para seguir, porque todo esto lo vamos desarticulado y hay que articularlo, lo que pasa en el primer ciclo, lo que pasa en el segundo, en el tercero, en secundaria, para llegar a la universidad. Entonces esta desarticulación es lo que nos provoca muchas de las dificultades, muchos de los problemas que nosotros tenemos. Entonces, ¿hay salidas? Sí hay. Sí se puede, pero tiene que haber voluntad para realizar y para hacer esas transformaciones, porque estas 4.000 escuelas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Las vamos a transformar en bidocentes, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos profesores necesitamos? Contratar 4.000 docentes, ¿cuánto es el rango? Aunque el doctor Escoto planteaba lo del salario, el salario mínimo, hay una aseadora ganando 17.200, que es el nuevo salario mínimo este año. Aquí un profesor, ¿cuánto empieza ganando? Entonces hay una desvalorización de la carrera docente. Cuando yo empecé como profesor ganaba 3 salarios mínimos en 1988. Entonces, ¿cuánto debería de estar ganando un profesor iniciando su formación? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y es cierto, hay otras profesiones que no están mucho mejor posicionadas salarialmente y teniendo menos formación, porque con 2 meses que hizo de un curso en la ciudad de La Paz, su salario es superior a la de alguien que estudió 4, 5, 6 años. Realmente usted que es un formador a nivel superior y en el centro educativo que nos está entregando a quienes nos enseñarán a nuestros nietos ya en nuestro caso, ¿los ve motivados o debemos buscar en este contexto un replanteamiento? Porque usted me plantea el asunto de salario, pero así podemos ir teniendo otras variables a mano de acciones que deben de ponerse a discusión y resolverla. Mejorar la infraestructura, tener acceso a la tecnología. Es realmente complejo saber que hay algunos sitios donde sí hay acceso a la tecnología, pero es el profesor el que la paga. Bueno, yo estuve en Santa Bárbara dando una conferencia que se llama Bienvenidos a la Revolución Educativa. Y lo que tratamos de plantear es todos los cambios que están sufriendo los sistemas educativos en el mundo y cómo los profesores en Honduras estamos todavía enseñando y diciendo que estamos desarrollando clases virtuales cuando lo que estamos usando es un correo, lo que estamos utilizando es el celular y no tenemos wifi, no tenemos una gran cantidad de insumos que le permiten al profesor desarrollar un trabajo mucho más completo y tener la oportunidad de que sus alumnos realmente aprendan. Porque dijeron, venimos de 2 años, Marlon planteó, de ese bache que tuvimos, que nos plantea, pero en realidad hubo escasa voluntad de muchos que estaban ahí
para darle acceso a los jóvenes a la tecnología. Fue imposible, o sea, ¿cómo hicieron los profesores para atender a esos estudiantes durante estos 2 años que hubo esa pausa? Realmente fueron momentos difíciles. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos también que plantearnos es los aportes, qué es lo que le corresponde a cada uno de los que estamos y que somos parte del sistema, la sociedad, la empresa privada, los cooperantes, los maestros, los dirigentes magisteriales, los padres de familia. Y cierro con este comentario que fue el inicio de lo que Marlon planteó, que los padres lo que debemos de tener es la confianza y la esperanza como la teníamos hace unos años en que la escuela es necesaria, pero la hemos desvalorizado y los padres muchas veces no confían en la formación que se está dando en los centros educativos y eso atenta contra que no enviarlo, no matricularlo, entonces hay que cambiar, hay que mandar a los profesores a las casas, así como hace 40 años cuando lo buscaron a usted en el paraíso, Hay que ir a para que lo matricularan. hay que ir a buscar al padre y decirle, este muchacho puede ir, o este niño, nosotros se lo vamos a educar. Eso es lo que hay que hacer para recuperar y llegar a los niveles del 2019 antes de la pandemia, solo en cobertura, no estamos hablando de calidad y no estamos hablando de los otros temas, que todos son parte de toda esta arista y de todo este proceso. Muy bien. Darío Cruz y Marlon Escoto con nosotros al banquillo. Pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Doctor Escoto, ¿están en esa labor los maestros? Creo que esto es más para la educación parvular y primaria, de ir en el casa por casa que decía el doctor Cruz. ¿O es enredarnos más en un proceso que no debería estar en este nivel? Hoy ya cuando, ¿qué? Hace 3 años ya el COVID es historia. Creo que hay que hacerlo, diseñar una estrategia de recuperar el valor de la educación para las familias y también tocar la puerta a la familia para decirle y hacerle ver el valor que la educación tiene. Lamentablemente en Honduras todo esto que se llama trabajo social, ¿se acuerdan que antes habían trabajadores sociales? Incluso habían bachilleratos en promoción social. Estos hacían esta labor que la hacen en salud y que la hacen muy bien en la ruralidad. La salud funciona porque hay mucho voluntario y hay una red de colaboradores que permiten que algunas cosas en salud pasen. Este tema se puede pasar a educación. Cuando el profesor empieza a perder estudiantes, algunos migran, es común, otros desertan, normalmente no va con la familia, ni informa en algún lugar que está perdiendo. Deben existir protocolos cuando esto sucede alrededor de un centro educativo para hacer intervenciones sociales de parte del Estado. Si un profesor tiene la obligación de tener 30, 35, a veces hasta 40, si le da una cantidad de estudiantes y los empieza a perder, podría ir a buscarlos, como pasaba antes en las comunidades rurales y en los pueblos pequeños. ¿Por qué no fue? O como pasa en la educación privada. Si el niño no asiste, le envían un mensaje al padre. Si el niño no llevó la tarea, le envían un mensaje al padre. Si el niño no llevó los materiales, le envían. En la escuela pública no tiene. Y son muy consistentes, ya que entra esa área en estar incluso en periodo de vacaciones recordando su hijo ha tenido un buen rendimiento, no olvide la matrícula, etcétera, etcétera. Son buenos motivadores. Pero esto el Estado lo puede hacer también si tiene usted que estuvo dentro de la estructura, doctor, conoce, hay personal administrativo que para eso debería utilizar el chat, que es tan común ahora con la tecnología. Pues sí, es una base de datos que perfectamente se puede administrar por colonias, por barrios, y si es por aldea, donde se conoce más, incluso puede ser un sistema, ya que lo abordó, efectivo. Además tiene la información, porque el Sistema de Administración de Centros Educativos, el SACE, tiene registrado todos los escolares en formato digital y están registrados por departamento, por municipio, por centro educativo, por director de centro y por profesor encargado en aula. Es decir, con diferencia de un día, un centro educativo que tiene un área de informática puede enviar un mensaje a los padres de todos los hijos que ese día no asistieron a un centro educativo. Pero es la voluntad y es el posicionamiento de
quien dirige un país, quien toma decisiones como el Congreso Nacional, porque si se lo deja solo a la Secretaría de Educación, está como en tercero o cuarto nivel de tomador de decisión y lo deja sin herramientas. Por ejemplo, la merienda escolar no la administra la Secretaría de Educación, otra Secretaría de Estado lo hace. Establecer esos vínculos, que bien que el año pasado y que este año la merienda llegó justo cuando inicia el año escolar, pero atrás eso no sucedía. Entonces ya está de acuerdo con este. Y la policía escolar. La Constitución dice que la educación es obligatoria y es responsabilidad del Estado, de la administración. De primero a secundaria es gratuita y obligatoria. Entonces el Estado debe crear el entorno de gratuidad y exigir la obligatoriedad. Como el Estado no crea ese entorno de gratuidad ni los mecanismos, es difícil entonces la exigencia de esa obligatoriedad de las familias. Y las familias se vuelven un tanto tibias y la escuela, que el Estado está ahí para hacer efectivo que suceda la educación, también. Esto para que recuperemos, para que se mantenga la matrícula, para que se recupere la matrícula. Pero es que el sistema educativo nuestro en la ruralidad tiene un 40% de cobertura y la ruralidad hondureña está todavía, la población nuestra, más del 40% todavía está en las zonas rurales, donde no hay agua, no hay energía, no hay acceso, no hay otros servicios. La educación o las escuelas, el servicio educativo es el servicio más diseminado del Estado. Hablamos de 23.000 centros educativos frente a 2.000 centros de salud. Por cada 10 escuelas hay un centro de salud. Y estos son los servicios más diseminados. Imagínense otros servicios que no salen de TEUS, que no salen de los departamentos, que difícilmente llegan a un municipio o una aldea o incluso a un caserío donde hay una preescolar. Entonces, como somos atomizados geográficamente, tenemos 32.000 comunidades rurales entre aldeas y caseríos, 12.000 de estos centros educativos están en esas comunidades remotas. Por eso la unidocencia es bien difícil de combatir, porque normalmente un profesor tiene en una escuela unidocente 20 niños, 25, 6 grados. Entonces 6 grados, 6 por 3, 18, entonces tiene 4 de primero, 3 en segundo y allá de sexto 2. Más o menos la pirámide que empiezan 4 y terminan, pero suman 20. Entonces, ¿cómo agregamos otro profesor? No podemos agregar uno por cada grado porque no podemos. Es imposible. Es imposible desde punto. Por eso aparece el profesor multigrado, que además está bien concebido el profesor multigrado, pero debe tener otras herramientas que le acompañen en el trabajo, ¿no? Y esto, doctor Cruz, es un asunto de leyes para cambios que sí nos reflejen un proceso de transformación, o es más de voluntad. Para mí, desde mi mirada y mi perspectiva, es de voluntad. Es de voluntad, pero hay unos puntos que siento que no están en las manos del profesor, no están en las manos de los padres de familia, que son decisiones de Estado. Porque nosotros aquí estamos dándole una responsabilidad al padre de familia, a los profesores, pero nos olvidamos que hay 3 asuntos que son estructurales, Rosendo y doctor Escoto, que inciden. Estructural es la situación socioeconómica. Realmente para los padres, mandar a los hijos a la escuela es un problema porque tiene que escoger entre comer y educarlos. Eso es una decisión total. Entonces, otra tiene que ver con la violencia. La violencia es una situación que le está generando graves problemas de acceso. ¿Por qué la jornada nocturna se ha restringido? Porque ya no hay transporte después de las 7 de la noche y salían antes a las 9:30, 10 de la noche, y es una jornada que poco a poco ha ido desapareciendo, sustituida por la educación de los fines de semana, que es una modalidad alternativa. Y la otra tiene que ver con la migración. Es una realidad, y una realidad que está dejando vacíos a los centros educativos. Y esa migración tiene que ver con las dos anteriores, tanto con la violencia como con la situación. Pero esto, la percepción que se tiene es que afecta más a educación media o ya no, es igual.
Es igual, los datos que nosotros tenemos, creo que está en el observatorio. Cuando le preguntamos al niño ya de cuarto grado, que está en el segundo ciclo, le preguntamos cuál es su anhelo y su aspiración, y casi la mitad dicen que es irse para los Estados Unidos. Ya ni siquiera es ese desplazamiento, por los datos que nos daba Marlon, de venir de la aldea a la ciudad, o de la ciudad, allá nosotros que somos de tierra adentro, venirnos a la capital por asuntos de estudio, ahora es Estados Unidos. La migración se convierte en un problema, y a los jóvenes les hemos preguntado, a los del tercer ciclo, a los que antes séptimo, octavo y noveno, y los porcentajes van cada vez como el anhelo, el sueño de ellos no es graduarse, el sueño de muchos de ellos no es servir al país, el sueño de ellos es ver hacia otras latitudes, y eso es otra dificultad que nosotros tenemos como educadores. Para no perder la línea, esto de la educación en el área rural, se puede estudiar a fondo para mejorar esos porcentajes, porque es donde los niveles de analfabetismo, cuando los vamos a ver, están disparados. Sí se puede. Yo vengo de una escuela unidocente, en Panuaya, en Jutical, Polancho. Allá hice hasta cuarto grado. Y sí me enseñaron a leer y escribir con el método de cuentos, igual con el que aprendió usted. Pero aquí hay un elemento, o sea, Darío, que es a nivel de tiempo, que fue diferente en aquella educación donde el padre de familia, o no sé si estoy equivocado, corríjame ustedes como educadores, tenía mayor control sobre el joven, sobre el mismo niño, y el docente tenía incluso también la autoridad para hacerlo entender. Mi único distractor en ese tiempo, y el tuyo también, creo que era la radio. Cuando se podía escuchar, era el único distractor que nosotros teníamos y que nos orientaba. Ahora, la competencia. Había un poco de fútbol también. Jugar, a nosotros nos gustan los tres. Irnos al río, o sea, ese tipo de actividades rurales que le permiten a uno, y que tiene también acompañado con obligaciones con la casa, que eso también uno lo tenía, aunque era un menor. Y siento también que ahora se compite con mayores distractores. Ahora los jóvenes tienen celulares, los padres nos hemos vuelto tolerantes. A los 2 años estamos exponiendo a niños para no atenderlos a que esté jugando, y le enseñamos que no sabe, no sabe leer, pero sí sabe cómo accesar a un juego en línea. La televisión, el cine, todos los distractores que en este momento nosotros tenemos, no los teníamos en aquel entonces estábamos más centrados. Y luego, ¿en qué creía tu papá? ¿En qué creía el padre del doctor Escoto y mi madre? Creían en que la escuela y la educación era el único camino y el único vínculo de movilidad social, y no se equivocaron. Ahora los padres, como dijo Marlon, hay que reconvencerlos que la educación es el camino, que un pueblo no educado y no formado tiene menos posibilidades de salir adelante, y que esta generación es la que se va a hacer mayor, va a llegar, y que no están desperdiciando esa oportunidad. Ustedes nos insisten siempre como educadores en el tema de la planificación. Yo recuerdo cómo allá en los 80s el docente hacía la planificación a mano, en papel de oficio. Con una planificación adecuada para comenzar en el caserío, en la aldea, para luego ir a la gran ciudad donde ya hay mucha mayor movilidad, se pueden implementar estos métodos de búsqueda, o incluso hasta pensar en incentivos. Si ahora el mismo Estado tiene mucha facilidad para estímulos, pueden ser becas porque hay buenos talentos, y becas no solo pensando en función de lo académico, pueden ser becas deportivas. Hay países que en eso han logrado desarrollos fantásticos. La planificación no es un problema. Aquí está Marlon, que fue secretario de Educación, y ya se le dan las planificaciones, Marlon, por periodos académicos a los profesores de qué es lo que se espera en cada uno de los parciales o de los bimestres, dependiendo de la modalidad que esté, o del semestre. Ya está establecido. Están las pruebas para dar seguimiento a cada uno de los... ahí es donde decíamos que mucho depende de la actitud, que mucho depende de los estímulos, porque llegamos, Rosendo, a 1.1
1.863.000 estudiantes, pero lo que hay que garantizar en este momento es cómo sostenemos esos 1.863.000 estudiantes del año pasado. ¿Por qué? Porque muchos van a llegar. Entonces necesitamos las becas, las oportunidades, los tenis, la merienda. Necesitamos toda la inversión en el centro educativo que le permita atraer y mantener a ese joven por una gran cantidad de tiempo en ese centro educativo. Si no, solo va a ser un número, pero a la larga, a final de año, estaríamos perdiendo igual el número que el año pasado, casi 100.000 estudiantes. ¿Y el fenómeno del área urbana, cómo se presenta, doctor? Bueno, la zona urbana tiene este entorno suburbano, que es el más complejo. Lamentablemente, en Honduras la urbanización como tal no se concretó con el éxito que se concretó en otros países, y lo que se creó fue una suburbanidad donde el acceso a bienes y servicios es tan limitado como la ruralidad. Entonces tenemos estas grandes suburbes como la nueva capital, todas estas zonas que los bordos de San Pedro Sula y todas estas zonas, en La Ceiba, en todas las ciudades, incluso la mayoría de las ciudades intermedias, que son 21, tienen estos entornos suburbanos. Hay oferta, pero alguien de Monterredondo, para decir algo, debe venir al Central, o alguien de Luyuca, Villanueva, viene al Técnico Honduras. Entonces, la oferta en el caso de secundaria existe, pero requiere transporte y un almuerzo. Para ir a la secundaria requiere movilizar y comer algo, ¿no? Entonces, estos dos elementos no existen como servicios. Y lo que decía el doctor Darío, en la mayoría del mundo existe el transporte escolar. Honduras no lo tiene. Entonces, si incluye transporte escolar, administrado por las familias, administrado por los gobiernos locales, e incluye una ingesta alimentaria en algún lugar, igual en todos los países, hasta las universidades tienen sus comedores universitarios, donde subsidiado se puede tener acceso a alimentos. De estos dos servicios, si los colocásemos, pusiéramos a servicio de la familia, podría incrementar, primero mantenerlos e incrementar la cobertura en secundaria, que es justo cuando se da el paso de aquella educación que es básica, leer, escribir, comunicar, tener cierta destreza, el paso a herramientas para enfrentar la vida. Ya el tercer ciclo, pues, ¿se acuerdan que antes era técnico o ciclo común técnico? Entonces había como una orientación de aprender algo. Y la secundaria, que antes tenía salidas laborales, ser profesor, perito mercantil, le daba acceso a un empleo. Hoy la secundaria cada vez tiene menos espacios, es menos atractiva desde el punto de vista de salida salarial, laboral, y hay que ir hasta la educación superior técnica, al menos 2 años de educación superior técnica. Entonces, estas distancias, muchos de los jóvenes no están dispuestos a recorrerlas, por eso tenemos esta baja matrícula en media. Muy bien, el doctor Marlon Escoto y Darío Cruz con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con especialistas en el área educativa. Darío Cruz y Marlon Escoto. El tema de la tecnología para encontrar respuesta a un nivel de enseñanza que casi todo el mundo, en los países civilizados y de avanzada lo tienen, pero aquí como que todavía tenemos esa deuda. El ejemplo que se ponía de un joven que viene de la zona de Tatumbla al Técnico Honduras. Eso implica gastos y esa es una de las limitantes de los padres de familia para enviarlo. Pero la tecnología, ¿cuándo nos va a llegar en términos de que la conectividad tenga esa efectividad que en Nicaragua, que criticamos tanto, sí lo han logrado? Mire, es un desafío. Es un desafío porque cada vez es más amplia, de acuerdo a los datos que tenemos, de la brecha, es más amplia la brecha entre los que sí tienen acceso, los que sí pueden desarrollar este tipo de espacios, a otros que no lo van a tener.
Y esa inequidad entonces es lo que genera, por ejemplo, la conectividad en el área rural. Hay espacios y lugares aquí en donde hacer una llamada es sumamente imposible. Para que la computadora tenga el acceso a Wi-Fi que perfectamente pueda ser usada como un medio para aprender. Realmente es complejo el tema de la tecnología porque creemos, y allí hablábamos con el doctor Marlon Escoto, de que algunos países, los nórdicos por ejemplo, que se cree que son los plus ultra en tecnología, que sí lo son, pero están volviendo a la escuela tradicional porque sus estudiantes están perdiendo algunas competencias que la tecnología hace que nosotros desarrollamos a nuestra manera en nuestras escuelas. Entonces hay una reversión porque se dieron cuenta que la gente cree que la tecnología le va a resolver todos los problemas y puede haber toda la tecnología del mundo, puede haber todo lo plus ultra, pero siempre necesitamos la mediación de un profesor que tiene también debilidades porque se formó, lastimosamente lo que voy a decir, y lo digo por a mí, yo fui formado con paradigmas del siglo XIX, educado en el siglo XX en la Escuela Normal Mixta, y mi desafío es dar clases para los jóvenes del siglo XXI. Entonces realmente es una situación bastante compleja para los docentes como mediadores en todo este proceso, porque no solamente es el tema del acceso, es un tema del manejo, y no es que hay que tenerle miedo, como lo vemos, es un desafío para el formador y es un desafío para el educando, porque realmente es sumamente difícil, no podemos hacerlo prohibitivo, pero hay los jóvenes ahora, estoy impartiendo un espacio y ellos están verificando si es cierto lo que yo estoy diciendo, o sea, es increíble, cosas que uno antes había en verdades absolutas, lo dijo el profesor y así lo creo, ahora es para uno de profesor un reto enfrentarse a este tipo de... Y hablando de esa tecnología, ya teniendo el acceso total y con la facilidad que pueda dar el aula, que la infraestructura es otro espacio que nos llevaría horas y horas hablándolo, pero partamos de que hemos dado ese paso y logramos en la reunión del aula de clase el entendimiento entre el educador y el educando. ¿Es favorable permitir el uso de tecnología en todas las asignaturas o hay que ir a ciertas restricciones como esto que plantea Darío Marlon en casos puntuales? Planteo esto porque recientemente escuchamos que en Brasil, por una orden directa de Lula, se prohibió el uso de celulares al momento de impartir clases. ¿Cómo manejarnos en estos sistemas que los debemos plantear porque tarde o temprano nos están llegando? Sí, lamentablemente nosotros llegamos tarde a las modas y la moda del mundo fue digitalizar la escuela. Aquí en Honduras la competencia de las escuelas privadas era un año que todos tendrían tablet y luego el año siguiente que esa tablet tendría los contenidos, ¿no? Y entonces esa digitalización no llegó a la escuela pública, sí llegó a la escuela privada. En estos países nórdicos lo que decidieron es que los primeros grados de la escuela básica se trabajen desarrollando estas habilidades, pero como se ha hecho tradicionalmente con los textos. Pero nosotros ni siquiera hemos alcanzado a tener textos permanentes en las aulas. Ahora, la tecnología para las zonas suburbanas y urbanas ya no es como un privilegio, es una necesidad y el uso de la tecnología es la única forma de poder ayudar a profesores unidocentes y a profesores bidocentes y a esta familia para acelerar la exposición a los contenidos. Un profesor con 6 grados y que pueda tener una pantalla de un televisor y que tenga cierto contenido, pasar de la tiza, escribir para todos los 6 grados el contenido o un papelógrafo, a tener multimedia, es decir, estamos en movimiento, está expuesto a imágenes y a movimientos distintos a cuando escuchábamos la radio, que teníamos que imaginar. Cuando escuchábamos el fútbol teníamos que imaginarlo. Entonces la tecnología aquí lo que haría no es sustituir al profesor, sino pasar a tercera, cuarta dimensión, tercera dimensión o otra dimensión distinta
al plano de una pizarra y un papelógrafo, que además lo tiene que repetir 6 veces un profesor unidocente. Entonces, este profesor unidocente, con una señal satelital que hoy se puede adquirir, es más, ya hay un satélite de la universidad que va a estar anidado con los japoneses. Esa es una idea que hace ratos está, que se puede dedicar para enviar información para educación, de manera que nadie en el territorio suburbano o rural esté sin cobertura, porque la actual oferta que tenemos sigue el patrón demográfico: el sur, Tegus, Comayagua, un poquito para occidente, un poquito para el Atlántico. Esa es toda la oferta que hay en el país actualmente. Entonces, al conectar con señales satelitales, que ya hay soluciones de ese tipo, contenidos que también ya existen, y receptores, que es donde hay que invertir. Ahora, ¿dónde encuentra un niño, un profesor? ¿Dónde encuentra un joven? En los dispositivos móviles. Hay 2 dispositivos móviles por familia en promedio en Honduras. Y al menos uno contrata conectividad. Entonces hay formas de bajar información, trabajar en línea, y otra forma de trabajar fuera de línea, luego cargar, enviar información. Entonces, nos guste o no, a los niños de cierta edad, de tercer ciclo, de secundaria, hay que buscarlos en los dispositivos móviles. Yo he hecho este ejercicio con los jóvenes. Cuando llego a los salones, les digo, ¿tienen todos teléfonos? ¿Y saben cuál es la primera reacción? Esconderlos, porque creen que se los va a decomisar. Entonces, no, ¿tienen teléfonos? Sí. ¿Cuántos son? 20. Vamos a buscar 20 temas. Cada cual va a tomar uno. Usted, esta es la lista. Entonces, tú tienes que buscarlos ahí, pero necesita otro profesor. Necesita un profesor, la pedagogía virtual, la pedagogía digital, la pedagogía con inteligencia artificial. Todavía no, esa formación la necesitamos allá, porque a este hay que buscarlo ahí. Y luego le vamos a decir a cada uno, bueno, mientras hablamos de este tema, vamos a tener 20 opiniones distintas, y el número 1, que es usted, el número 2, que es usted, y todos van a utilizar el dispositivo que tienen. ¿Qué pasa con la educación en línea en el caso de Honduras actualmente? Que muchos jóvenes no tienen un dispositivo adecuado, no tienen conectividad adecuada, y en algunos lugares no hay energía o se fue la energía. Entonces, nos faltan estos elementos en los dispositivos, los contenidos y la conectividad, para que esas herramientas efectivamente ayuden al profesor rural, ayuden al profesor de educación media, y ayude, por ejemplo, a los que trabajan con preescolar, que requieren de estas herramientas multimedia principalmente para motivar y pasar del plano de una pizarra, de un papelógrafo, a la imagen y al movimiento. Muy bien. El doctor Marlon Escoto y Darío Cruz con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo en nuestro cara a cara de hoy. Las grandes dificultades vienen desde la educación primaria. Está el presidente del PRIGMA. ¿Cuáles son los grandes retos y la propuesta para mejorar, para integrarse en un cambio profundo? Yuri Hernández. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Cambia tu forma de trabajar, jugar y crear. Es momento del cambio junto a los Laptop Master de Jet Stereo. Cuando quieras lo mejor. Desde el primer colegio profesional hondureño de maestros PRIGMA, proponemos al señor ministro de Educación, que es el encargado, es el rector, para llevar a cabo los procesos en educación. Por ende, el PRIGMA le plantea al señor ministro que para erradicar la unidocencia escolar es preciso que revisemos el presupuesto que se acaba de aprobar y por tanto pues llevar a cabo esa conversión de la unidocencia. En ese presupuesto van 6.000 plazas que ha pedido el ministro en el presupuesto general de la República. La Presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya, ha estimado conveniente pues tomar en cuenta la opinión del ministro con la dirigencia magisterial en este proceso que estamos llevando a cabo para el reordenamiento de los centros educativos a nivel nacional tierra adentro, y que ellos puedan tener un docente o 3 docentes más. Desaparece la unidocencia para convertirlos en centros educativos que vayan
de acuerdo a la realidad en la nueva currícula que está adecuando el señor ministro. En cuanto a la infraestructura de los centros educativos, pues se pretende ya pues seguir avanzando este año en más o menos unos 3.000 centros educativos que lo puedan tener el techo, tener bien su infraestructura, tanto hidrosanitaria como totalmente listo para la merienda escolar. Así es que nosotros nos sentimos complacidos con este presupuesto que se ha aprobado para la creación de nuevas plazas y erradicar la unidocencia. También mejorar las condiciones de los centros educativos con la matrícula gratis. Señores directores de los centros educativos, ustedes son responsables, por eso han firmado una fianza para que usted pueda darle buen rumbo a ese dinero que el gobierno de la presidenta Xiomara, hoy que el dinero no se roba, pues rinde más. El presidente del PRIGMA, Yuri Hernández, y estos grandes retos, ¿es posible mejorar el sistema sin que medie la política? Doctor, ¿usted cómo vivió eso? Porque la recomendación nunca falta, por más que nos digan que el concurso ayuda a transparentar, la llamada siempre está ahí. Bueno, la mejor forma de saber si existe esta interferencia política y gremial es revisar cuántos profesores hacen reclamos administrativos porque asumen que su plaza fue entregado a otro, ¿no? Este sistema que privilegia a los exonerados y se puede exonerar porque cubrió una vacante, entonces el que cubre una vacante sí tiene cierta preferencia que no está controlada y puede ser gremial, y ahí obtiene el requisito. O los traslados que también la ley establece. Nuevas plazas, más allá de trasladarse y luego exonerarse, es bien difícil que queden espacios. Sin embargo, la tradición ha sido que las juntas de selección, integradas por los gremios, se distribuían equitativamente las plazas que se generaban. Y eso genera que muchos profesores estén en varios colegios a la vez para tener más de un padrino, ¿no? Sí, y esto, por cierto, ¿se logró corregir en qué términos? A todo nivel, doctor, porque muchos educadores estaban en la educación media, pero también iban a la universidad. O vámonos a otro ejemplo, a otro comparativo. Estaban en la escuela y estaban pensando en el tiempo que les quedaba para llegar a un colegio. Y que, por cierto, creo que usted experimentó eso, doctor Escoto, cuando fue funcionario, que habían algunas realidades imposibles, porque habían maestros en la Villanueva de primaria y de secundaria en San Matías. ¿Cómo se llega? ¿Se corrigió eso o aún estamos con esa falencia? Es bien complejo porque el estatuto establece las jornadas plenas, las jornadas exclusivas y las parciales. Y es un derecho que los profesores tienen. Lo que se evaluó posteriormente en unas gestiones es el abuso muchas veces que se dio de este derecho que tenemos los profesores de desempeñarnos en dos lugares y que efectivamente la calidad de los servicios iba en disminución, producto precisamente de que un profesor tener 72 horas frente al alumno se convertía en una disyuntiva bastante compleja de monitorear y de controlar. Yo soy partidario de las jornadas exclusivas, que son las de 54 horas, en donde un profesor puede estar de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Dejarlo en un solo sitio y que tenga el tiempo para atender a sus estudiantes en las aulas y que además haya un espacio que le permita también hacer todo el trabajo administrativo para la planificación que hablábamos, la evaluación, revisar tareas, porque realmente es complejo el trabajo. ¿Y tenemos los fondos suficientes en educación o siempre vamos a tener ese reclamo que falta? Y aquí apartemos el tema de infraestructura porque debe ir en renglones presupuestarios diferentes, el tema del texto escolar. Enfoquémonos en la contratación de maestros. ¿Seguimos con déficit? Hay déficit porque la cobertura, por ejemplo, en prebásica llega casi al 54%. Aunque hayan menos alumnos.
Porque hay muchos lugares donde no hay un centro básico, ni un CEPREM, ni alguien que los atienda, las madres voluntarias, no hay esa cobertura. Y hay obligatoriedad en la ley lo establece, pero no estamos cumpliendo. Entonces, ¿cuántos profesores de prebásica necesitaríamos contratar para cubrir y llegar al 100% de cobertura? Esa es una pregunta simple y ahí entonces nos vemos que estamos en déficit de recursos porque realmente necesitamos mucho dinero para invertir y para elevar la cobertura, lo mismo que en educación secundaria, la cobertura llega al 30%, entonces ¿cuántos centros tenemos que abrir? Pero igual lo que planteó Marlon al inicio, los centros pueden estar, la infraestructura puede estar, pero los alumnos cada vez son menores porque están buscando otras prioridades. Y aquí hay otro elemento que a propósito de estar próximos a iniciar el año lectivo en la educación pública, que debe ser la prioridad porque ya la educación privada está en otros niveles y ahí sí se cumplen muchos de estos estándares que ustedes nos han explicado y eso va dependiendo incluso del nivel de la escuela en donde un padre de familia va a matricular a su hijo. La educación pública en muchos sitios depende en gran parte de la cooperación externa. El que tengamos el bloqueo al menos por los próximos 3 meses y que incluye febrero, marzo y abril de los fondos del gobierno de los Estados Unidos de USAID, AID. ¿Cómo nos puede afectar en este proceso, doctor? Bueno, es importante reconocer que de hace muchas décadas el gobierno de Estados Unidos es el mayor cooperante en educación y permanente. Recuerden que la merienda escolar nació con Alianza para el Progreso. Al menos cuando yo fui a la escuela había una leche y unas cosas. Había trigo. Eso era de Alianza para el Progreso de Estados Unidos. Ahí nació esta idea de la merienda escolar en Honduras. También fundaron los institutos departamentales, por ejemplo el Departamental de Oriente, ahí tiene su placa de fundación por Estados Unidos. Y la mayoría de los departamentales, que eran colegios de secundaria, que eran los únicos que estaban en las cabeceras departamentales o en las ciudades más importantes, fue una inversión y un acompañamiento de los Estados Unidos. Ahora, que luego se critique hacia dónde se dirigió esta organización internacional de cooperación, eso lo vamos a seguir escuchando, pero actualmente en educación hay proyectos para prebásica, hay un proyecto que incluye el acompañamiento en 40 municipios de los más poblados del país, en diferentes áreas, en capacitación de profesores, en tecnología. Hay una institución que con fondos de Estados Unidos estaba imprimiendo 150,000 textos. Eso es significativo. Al final, cuando se suma todos estos fondos, podemos valorar que este país, Estados Unidos, ha sido el mayor acompañante en educación, tanto silencioso para algunos. Por ejemplo, el Observatorio de la Calidad de la Educación de la Universidad Pedagógica nace precisamente de un proyecto que duró como 15 años, donde Estados Unidos financiaba la medición de la calidad educativa de Honduras. O sea que es un golpe realmente duro para el sistema educativo del país. Esta que es una suspensión temporal, pero que por las políticas de Trump hacia países que ellos mismos dicen no están alineados, puede ser mucho más grave de lo que estamos pensando. Grave también es que no lo defendamos, que no lo digamos, o que no pidamos que continúe, sino que algunos están felices de que no lo tengan, felices de que algunos niños no vayan a recibir textos de los que se iban a imprimir, no vayan a tener el mantenimiento del equipo de informática que se distribuyó, no continúe este proceso. Entiendo algunos por qué lo hacen, pero en general la cooperación de Estados Unidos en el área educativa en Honduras ha sido muy buena y deberíamos de reivindicarla como país, indistintamente del tema ideológico, porque Honduras seguirá teniendo relaciones con todo el mundo y con Estados Unidos, por supuesto, que lo seguirá teniendo relaciones. Y pasados estos 3 meses que haya revisión y todo, continuará la cooperación en educación. De eso estoy convencido. Hay que agradecer que en el área educativa esta
cooperación ha sido permanente, esperar estos 3 meses y asegurarse que exista un vínculo mayor entre la cooperación y los tomadores de decisiones para que a futuro valoremos y reforcemos ese vínculo. Muy bien, gracias. El doctor Marlon Escoto Valerio, exsecretario de Estado en el despacho de Educación, y Darío Cruz, actual vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional, con nosotros esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.